Con respecto a las urgencias cardiovasculares, ¿no? Muchos de ustedes dicen, wow, ¿qué es esto? Empezamos a utilizar una terminología un poco más específica, ¿sí? Bueno, las urgencias cardiovasculares, recordemos que son aquellas atenciones de urgencia con cierta premura de algunas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Es decir, que vamos a estar haciendo referencia a enfermedades que afecten a las arterias coronarias, todo lo que es al corazón o a los vasos sanguíneos de distintas formas, ¿sí? Bien, algunos objetivos. A ver, nosotros necesitamos que ustedes en este proceso de aprendizaje, con el tiempo vayan logrando justamente identificar y tratar de tener un diagnóstico probable con estas situaciones, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir basando en todo lo que es los signos, los síntomas del paciente, que justamente nos van a llevar a tener una idea de lo que puede estar pasando. Bien. Que el alumno adquiera la destreza práctica necesaria para brindar el mejor tratamiento posible acorde a cada paciente en particular, y teniendo siempre en cuenta que nosotros vamos a hacer una primera respuesta donde nosotros no vamos a aplicar métodos invasivos, ¿sí? Para eso van a estar los profesionales correspondientes, nosotros vamos a hacer una primera contención, pero sí es necesario que estos temas difíciles tal vez los manejemos, los sepamos un poco a nivel de cultura general, como para poder ir avanzando justamente en la urgencia, en la emergencia que se nos presente a cada uno de nosotros. Bien. Las urgencias cardiovasculares, ¿cómo se van a presentar? A ver, vamos a empezar con algunos signos y síntomas, ¿sí? Desde un dolor torácico, justamente agudo, la presentación de un síndrome coronario agudo. ¿Qué sería el SCA, síndrome coronario agudo? Es la afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo de la irrigación sanguínea al corazón. Entonces, guarda, fijemos, ¿no?, cómo empezamos con esto, ¿no? Es una afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo de la irrigación sanguínea al corazón. El corazón de golpe está empezando a tener alguna falla, ¿sí? No está recibiendo la cantidad de sangre que debería estar recibiendo o la está recibiendo de forma inadecuada, ¿sí? Se genera la ruptura de la placa o la formación de coágulos en las arterias del corazón. Y ese coágulo puede quedar en una de esas fijo, en una plaquita, o tal vez empiece a moverse por ahí. Entonces, a tener en cuenta esto, porque vamos a tener que observar algunos signos y síntomas para que realmente podamos determinar qué situación está pasando. Siempre teniendo en cuenta que somos primeros respondientes, estamos trabajando en una comunidad entrenada, ¿sí?, en esta primera respuesta, entonces no utilizaremos métodos invasivos. Los signos son las manifestaciones objetivas, la fiebre, la respiración que puede tener cada uno de los pacientes, ¿sí? Y recordemos que los síntomas son totalmente subjetivos y pueden llegar a variar con respecto a cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una de esas el umbral de dolor de una persona puede ser totalmente distinto al de otra persona, o la sensación de frío, ahora estamos todos abrigados, pero hay mucha gente que en una de esas está un poco más desabrigado. Entonces guarda con todos los síntomas que son más subjetivos, ¿sí? Son señales percibidas por el paciente, el dolor, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí nos están quedando 10 minutos. Cualquier cosita nos bajamos y volvemos a entrar al mismo enlace. Bien, entonces, habíamos dicho esto de que el síndrome coronario agudo era la afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo de la irrigación sanguínea al corazón, ¿sí? A ver, evidentemente también podemos tener otras situaciones, una disección aórtica, donde vamos a tener la ruptura o un daño en la pared interior de la aorta. Entonces, son pequeñas lesiones que se van generando
y que van a tener una consecuencia totalmente mayor si esas afecciones, esas dolencias no son atendidas en tiempo y en forma, ¿sí? Bien, una pericarditis, donde está una inflamación o una irritación de la membrana que rodea el corazón, todo lo que es el pericardio, ¿sí? También se pueden generar las crisis hipertensivas, que evidentemente empiezan con una urgencia. Hemos hablado de la diferencia entre urgencia y la emergencia. La urgencia son situaciones que las tenemos que tratar, que si no las tratamos, la vida puede correr riesgo, y las emergencias son situaciones que las tenemos que tratar rápidamente, ya que justamente hay un riesgo inminente de muerte en esa persona, ¿sí? Bien, algunas insuficiencias cardíacas que podemos detectar, justamente lo que llamamos como el EAP, que es un edema agudo de pulmón, que es el exceso de líquido en los pulmones. Bien, vamos a encontrar también arritmias cardíacas, ¿sí? Recuerden que todo era el movimiento del corazón, si lo íbamos a tener más rápido, menos rápido, si de forma normal o de forma anormal, ¿no? Y dentro de ellas estaban la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y también, evidentemente, tener en cuenta que nos puede pasar esto de tener o que se produzca un shock cardiogénico, donde recordemos que el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre, ¿sí? Entonces, eso a tener en cuenta para lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Algunas generalidades. Bueno, es una de las consultas más frecuentes en los servicios de guardia prehospitalario, ¿sí? Mucha gente entra con dolores de pecho muy fuertes, que bueno, hay que determinar si realmente son físicos o si vienen también por la cabeza, por estrés, por un montón de cositas, ¿no? Su etiología es muy variada y así como su pronóstico y gravedad, bueno, hay que ver dentro de esa variedad cómo vamos a ir atendiendo cada uno de estos casos, ¿sí? Genera una gran preocupación en el paciente, una gran ansiedad, una angustia, porque evidentemente algunos tienen esa sensación de que, bueno, nada, algo les está pasando grave o esa sensación de morir. Hay que realizar un diagnóstico correcto en breve tiempo y con los métodos disponibles. Las características del dolor muchas veces no tienen relación con la severidad. Esto hacíamos referencia recién a esto, ¿no? Muchas veces no es tan profundo el dolor, pero la verdad que es bastante severo por lo que está pasando internamente. A ver, muchas veces hay gente que tiene un umbral distinto del dolor y eso también puede generar algún tipo de problema porque nos puede variar, ¿no? A ver, y con las crisis hipertensivas también, muchas veces hay gente que la vamos a ver bastante bien y de golpe estamos hablando de que está teniendo una máxima en su tensión arterial de 190, 200, y evidentemente ya está desfasada dentro de los valores normales de la tensión arterial, ¿sí? Bien. Este dolor torácico, evidentemente, se encuentra en toda la parte justamente de nuestro tórax, ¿sí? Nada, tengamos en cuenta que desde la base del cuello hasta el diafragma es justamente la zona donde nosotros vamos a localizar este dolor que nos va a estar indicando, guarda, está pasando algo, ¿sí? Y es justamente toda la zona del pericardio, del corazón, etc. Bien, hay que buscar también la intensidad y el sitio y el dolor del malestar. Bien, ¿cómo vamos con los tiempos? Están quedando 4 minutos. Bien. Algunas causas que vamos a encontrar con respecto a este dolor torácico intenso, agudo, ¿sí? Por ejemplo, una isquemia dentro del síndrome coronario agudo. A ver, la isquemia es esa detección es esa detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias
y genera que las células no reciban el oxígeno necesario para poder seguir funcionando perfectamente, ¿sí? Las no isquémicas, una pericarditis, un aneurisma disecante de aorta. Bien. Las no cardiovasculares, algunas causas, pleuro-pulmonares, ¿sí? El TEPA, por ejemplo, que es el tromboembolismo pulmonar, justamente agudo, muy fuerte, ¿sí? Donde se generan coágulos de sangre que no se disuelven. ¿Y cuál es el problema? A veces esos coágulos se hacen grandes y a veces van circulando, y cuando el coágulo empieza a circular se llama émbolo. Pero fíjense que esto es muy complicado porque también ese coágulo a veces se queda quieto y va acumulando, va acumulando, va acumulando y genera un infarto agudo de miocardio. Ahora, guarda, porque si ese coágulo se suelta pero sigue circulando y ese coágulo de alguna forma se va haciendo mucho más grande, evidentemente el infarto también va a ser mucho más severo y puede ir generando daños parciales o daños paulativos hasta justamente generar después un ACV, un accidente cerebrovascular, etc. Bien, vamos entonces con algunas causas, por ejemplo, de índole digestiva, todo lo que es el espasmo esofágico, la úlcera gástrica, ¿sí? Neuromusculares, emocionales, que con todo lo que ello implica, porque recuerden que la parte emocional también, cuando se potencia, agudiza de alguna u otra forma algunos signos y síntomas, ¿sí? Bien. Considerar en nuestra primera impresión el dolor de cardiovascular, como causa cardiovascular, valorar el dolor con calma, tranquilizar al paciente, siempre identificar y tratar situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Y acá nosotros empezamos a ver algunas cosas que tal vez es importante que sepamos que existen, ¿sí? Pero que no las vamos a poder hacer tal vez in situ en el lugar de la emergencia, ¿sí? Si bien es cierto que nosotros tratemos de averiguar cuál es su historia clínica, cuáles son los antecedentes del paciente, por qué ese paciente está ahí tirado o está padeciendo lo que está padeciendo, la historia clínica nos va a dar una idea acabada, perdón, justamente de todo lo que pasó previamente a que nosotros encontremos ese paciente. Evidentemente nosotros podremos hacer un primer reconocimiento, pero el examen físico va a estar dado justamente en el profesional de la salud, que va a evaluar de otra forma, con otras competencias, justamente a la víctima o al paciente.